Nos han dicho que cuidar es proteger, que educar es evitar el daño, que un buen maestro es aquel que no permite que el alumno sufra, que se frustre, que se equivoque. Pero ¿y si proteger demasiado fuese en realidad la forma más sutil de abandonar? ¿Y si el miedo a verles sufrir les estuviera impidiendo aprender a vivir? Soy Manuel Ruiz y esto es La educación en tiempos de ChatGPT. Y hoy os quiero hablar de cómo la sobreprotección paterna, ese afán nuestro de que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, los puede hacer más débiles y mucho menos resilientes ante los problemas que seguro que van a tener que enfrentar en un futuro. En las últimas décadas hemos sido testigos de una transformación silenciosa en nuestras escuelas, una metamorfosis profunda casi imperceptible, que bajo el noble disfraz del bienestar emocional está redefiniendo lo que significa educar. Hoy quiero hablaros de algo incómodo, como siempre, algo que muchos intuimos, pero pocos nos atrevemos a señalar: la epidemia de sobreprotección que invade nuestras aulas. Una corriente invisible que lo impregna todo, que convierte la escuela en un espacio de plastilina emocional, vamos. Un lugar donde el conflicto está prohibido, el esfuerzo se disimula y la frustración se oculta bajo capa y capa de lo que hemos bautizado como acompañamiento emocional. Estamos, sin quererlo, fabricando niños de cristal, seres frágiles, hipersensibles, incapaces de gestionar el más mínimo roce con la realidad. Y lo más revelador es que esa fragilidad no nace en ellos, no es genética, no es una mutación de la infancia, no, nace en nosotros, en los adultos. Nace en madres y padres que con la mejor intención del mundo confunden amar con blindar, que piensan que evitar todo malestar es la mayor muestra de afecto. Nace en docentes que han perdido la confianza, y el respaldo también, para ejercer su autoridad con legitimidad. En equipos directivos que gestionan centros educativos como si fueran departamentos de atención al cliente. Y nace sobre todo en un sistema educativo que ha hecho del miedo a la incomodidad su bandera principal. Un sistema donde cualquier forma de exigencia se confunde con autoritarismo, donde cualquier lágrima, uff, es señal de alarma, donde cualquier error es trauma en potencia. El discurso dominante es claro en su intención: suavizarlo todo. Las normas se reinterpretan para no incomodar. Las notas se maquillan para no herir. Las sanciones se evitan para no ofender. Y así, la educación va perdiendo su espina dorsal. Porque hoy, el malestar se considera agresión. Y educar, como si fuera una cirugía, debe hacerse sin dolor. Y en medio de esta burbuja de azúcar, ¿quién queda fuera? Obviamente nosotros, los docentes. Habitamos un espacio cada vez más solitario, más expuesto, más desprotegido, más culpable de antemano, porque cuando se sobreprotege al alumno, se sospecha del maestro. Si corriges con firmeza, es que te has excedido. Si exiges, es que eres un retrógrado. Si señalas, estás dañando la autoestima. Y si actúas ante una conducta grave, ¡buf!, prepárate, porque quien será juzgado encima eres tú. Ahora os quiero presentar algunos casos reales y representativos de indisciplina y sobreprotección en las aulas, ¿vale? Esto ha sucedido tanto en España como en otros países, y vosotros me diréis. Veréis, un profesor expedientado por retirar el móvil a un alumno. Esto sucedió en España en el año 2023, en un instituto de secundaria en Valencia, en el que un profesor fue expedientado tras confiscar el móvil a un alumno que lo usaba durante la clase. La familia denunció que el docente había invadido la intimidad del menor, cuidado, al tocar el teléfono. Encima, la inspección abrió un proceso sancionador contra el profesor, a pesar de que el reglamento del centro permitía esa intervención. Y el docente tuvo que ser apartado cautelarmente mientras se resolvía el caso. Ya me diréis vosotros, ¿cómo se ha invertido la autoridad? Encima, el maestro debe justificar lo que antes era una medida correctiva habitual. Bueno, otro. Dice, alumno amenaza con agredir a un docente y sigue en clase. Esto ocurrió en la Comunidad de Madrid, en el 2022. Y dice, en un colegio público de la Comunidad de Madrid, un alumno de 12 años amenazó verbalmente a su profesora diciéndole: te voy a reventar la cara. El equipo directivo decidió no aplicar ninguna medida disciplinaria severa, claro, para no estigmatizar al alumno, el pobre. La docente pidió cambiar de grupo por miedo y agotamiento emocional. Los padres del alumno
Encima argumentaron que estaba estresado por la presión académica. Claro, ¿esto qué refleja? Cómo se normaliza la violencia verbal mientras se diluye la respuesta educativa por miedo a herir la autoestima del agresor. Ya me diréis vosotros cómo actuaríais ante semejante actitud. Último, esto ocurrió en Andalucía en el 2021. Madre denuncia a una maestra por gritarle a su hijo. Y dice, una docente fue denunciada ante el equipo directivo por una madre que alegaba que su hijo, entrecomillado, se había sentido humillado porque la maestra le había subido el tono al pedirle que dejara de interrumpir la clase constantemente. La dirección encima abrió una investigación interna. La madre solicitó que su hijo no volviera a ser reprendido en público y exigió que se le cambiara de grupo. ¿Qué refleja esto? La tendencia a transformar cualquier corrección verbal en una agresión psicológica. Bueno, ya no os cuento más, aunque podría extenderme y nos tiraríamos aquí toda la noche. No sé, ¿en qué momento decidimos que cuidar es nunca confrontar? ¿Dónde dejamos la idea, tan antigua como profunda, de que educar también es frustrar, corregir, marcar límites? ¿Acaso no es esa precisamente una forma intensa de amar, de educar? Hoy, muchas escuelas parecen diseñadas como un parque temático del bienestar, algo de lo que yo hablé ya hace unos episodios. Un lugar donde todo se decora con mensajes positivos, donde cada esquina tiene una frase motivadora y donde todo, absolutamente todo, debe parecer fácil, accesible, cómodo. Pero claro, la vida no es eso. La vida raspa, la vida exige, la vida confronta. Y si no preparamos a nuestros alumnos para eso, los estamos traicionando, los estamos engañando. Estamos cultivando generaciones que no saben perder, que no toleran el no, que interpretan cada límite como un agravio, que se desmoronan ante una crítica, un suspenso, una corrección. Y encima luego nos preguntamos por qué aumentan las crisis de ansiedad, por qué hay alumnos que no pueden dormir antes de un examen, por qué hay adolescentes que abandonan a la mínima dificultad. Normal. Porque la sobreprotección no es cariño, no es ternura, es miedo. Miedo nuestro, miedo de los adultos, a incomodar, a ser juzgados, a equivocarse. Nos da miedo frustrar, nos da miedo exigir, nos da miedo marcar un ritmo que no todos pueden seguir. Y por ese miedo estamos construyendo aulas de papel, frágiles, inconsistentes, incapaces de sostener el peso del mundo real. Y si persistimos por este camino, los más perjudicados no seremos nosotros, aunque cada día tengamos menor margen para enseñar. Los verdaderos damnificados serán ellos, nuestros alumnos, nuestros niños, porque les estaremos robando algo esencial, el derecho a caer y levantarse, a equivocarse sin derrumbarse, que no pasa nada, a entender que la vida tiene consecuencias y que la responsabilidad no es un castigo, sino un acto de madurez. Les estaremos educando para un mundo que no existe, y cuando ese mundo real les alcance, porque siempre lo hace, no tendrán ni idea de cómo estar en él. Bueno, voy acabando. Educar no es evitar el dolor, es enseñar a atravesarlo, a ponerle nombre, a comprenderlo, a crecer desde ahí. Educar es acompañar sin anular, es cuidar sin sobreproteger, es corregir sin culpa, es exigir sin miedo y sobre todo es confiar. Confiar en que los niños no son tan frágiles como creemos, que pueden más de lo que imaginamos, que no necesitan tanto algodoncito, no, necesitan más verdad. Es hora de dejar de envolver la infancia en un celofán emocional y devolverle lo que siempre fue suyo, el derecho a crecer con verdad, porque los niños no son de cristal, aunque nuestras aulas, desgraciadamente, se hayan vuelto de papel. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de la educación en tiempos de ChatGPT.